Continuamos nuestra presentación sobre fallas en geotecnia. Fallas debidas a errores geotécnicos, bien sea por falta de información o por errores de juicio de los profesionales que en una determinada etapa del proyecto intervinieron. Errores geotécnicos que pueden conducir a fallas catastróficas, segunda parte. Continuamos hablando de fallas en geotecnia. Fallas de gran magnitud, fallas realmente pequeñas. Veamos, por ejemplo, qué pasó acá. Es muy frecuente que se produzcan en suelos duros colapso de las excavaciones. También en suelos blandos, pero en suelos duros hay mucho exceso de confianza. Muchos profesionales consideran que una excavación de 1 metro, de 1,5 metros, no representa un riesgo. Y se presentan problemas como en este caso, en que una excavación de 1 metro de profundidad generó un problema importante. El jueves 26 de julio de 2018 aparece en el periódico local la siguiente noticia. Una persona fallecida y otra herida dejó el aguacero que cayó en Bucaramanga. Cayó un aguacero en el mes de julio de 2018. Estaban haciendo una construcción, había una excavación poco profunda en el barrio Chorreras de Don Juan en Bucaramanga. Excavaciones de poca profundidad. Vemos el lote, un lote relativamente irregular, excavación de 1 metro de profundidad. Vemos la excavación. Una excavación de 1 metro de profundidad para construir la cimentación del proyecto. Lateralmente había unas casas antiguas, unas casas de inicios del siglo XX, casas relativamente mal cimentadas, casas con pared en tierra, tierra compactada, como era el estándar de ingeniería en nuestra ciudad hace 100 años. Se hizo una excavación de 1 metro de profundidad y se presentó el colapso del muro medianero, del muro contiguo. Miren la humedad en la pared. O sea, al llover, al presentarse lluvias relativamente de gran intensidad, se produce una absorción de la humedad por las paredes y una infiltración en el suelo superficial. Infiltración de agua, la cual generó que el suelo se ablandara y se generara el colapso de la pared. Al colapsar la pared, una persona pobre, una persona de edad, que estaba en esta habitación que hay en la fotografía, le cayó la pared encima y la persona murió. Una catástrofe con una excavación de 1 metro de profundidad. Exceso de confianza. Es uno de los errores de geotecnia. Creemos que porque la excavación es pequeña, no hay un riesgo. Todas las excavaciones representan una posibilidad de riesgo y todas las excavaciones deben ser debidamente soportadas.
una excavación poco profunda que genera la pérdida de vidas humanas. Hubo un error en el manejo de la excavación. Un error humano, un error. Podemos decir que todos nos equivocamos, pero estas equivocaciones, este exceso de confianza puede generar problemas importantes. Han sido muchos los casos de fallas en estos suelos duros de nuestra ciudad. Como los suelos son duros, se cree que resisten, se cree que la excavación soporta los esfuerzos generados por la misma excavación. Recuerdo muy bien por allá en los años 80, en la calle 35 de Bucaramanga, se estaba construyendo un edificio para un banco, el Banco de la Vivienda. Se hizo una excavación y se encontró que había nivel freático. Entonces, como había nivel freático, como había humedad, decidieron hacer un filtro perimetral por debajo de la cimentación del edificio. Un filtro perimetral. Ahí se ve una gran cantidad de personas dentro de una zanja para un subdren perimetral a la excavación con el objetivo de bajar el nivel freático. Ese subdren conducía a una cisterna, a un pozo, y ese pozo iba a bombear durante toda la vida útil de la estructura el agua subterránea. Esa humedad generó un error. Se vio la humedad y se dijo, perfecto, hacer un subdren. Algo lógico. Pero lo que no pasó por la mente de quienes decidieron hacer el subdren es que ese subdren provocó la falla de la excavación, la falla del talud. Y falló el talud, falló la excavación sin soporte, una excavación de aproximadamente 7 metros de profundidad en un suelo duro, y se presentaron agrietamientos importantes en el edificio contiguo, que era de otro banco, del Banco de Colombia. O sea, el Banco de Colombia se movió hacia el Banco de la Vivienda. Una excavación sin soporte, una excavación construida con tranquilidad, con un exceso de confianza. Se creyó que iba a funcionar perfectamente. Se encontró el nivel freático, se dijo, no, entonces hagamos un subdren. Se hizo el subdren superó la altura estable de esa excavación. Al hacer la excavación para el subdren, se aumentó la altura real. Ese aumento de altura real generó aumento de esfuerzos, y ese aumento de esfuerzos produjo la falla del talud. Estamos hablando del año 1980, en la calle 35 de la ciudad de Bucaramanga. Está el Banco de la Vivienda en la parte inferior, el Banco de Colombia en la parte superior, y la falla de los taludes en un suelo duro, un suelo con módulo de elasticidad superior a 50 megapascales. Y así han ocurrido fallas importantes en las construcciones vecinas. Este edificio también en la carrera 38A en nuestra ciudad, una excavación sin elemento de soporte. Toda excavación que se haga debe tener algún sistema de soporte. Las excavaciones verticales, por más que el suelo sea relativamente cohesivo, no se puede garantizar la estabilidad. Toda excavación debe tener algún sistema de soporte, debidamente diseñado, debidamente construido. Acá había una casa arriba, la casa del señor gobernador del departamento, el doctor Ardila Casanejano. Había un muro en la parte superior,
un muro de concreto ciclópeo y un relleno que conformaba un parque en la casa del entonces gobernador. El constructor hizo su excavación y le tumbó la parte posterior de la casa, le tumbó el muro al señor gobernador del departamento. Toda una anécdota. El muro cayó a la excavación. Se dijo, no, es que el constructor era de otra ciudad, el constructor era de Bogotá, no sabía que podía ocurrir esto. Eso no es excusa. Toda excavación, sea en suelo duro, sea en roca, sea en suelo blando, arena, arcilla, lo que sea, debe tener un sistema de soporte. Un sistema de soporte que puede ser una pantalla anclada, puede ser un sistema de soporte temporal en madera, un sistema de soporte que debe diseñarse. Es un error hacer excavaciones. Vimos la excavación de 1 metro de profundidad en un suelo duro. Si falla la de 1 metro, acá estamos hablando de una excavación de aproximadamente 8 metros. Y en estos suelos duros es muy común este tipo de fallas porque los profesionales de la ingeniería, los constructores, confían en el suelo. Si no, ese suelo es muy bueno, la posibilidad de que haya una falla es muy lejana. Hagamos la excavación y muchas veces funciona. No. Sí, hay casos en los cuales no hay la falla, pero de tanto cometer el error, errores consecutivos, el mismo error tras el mismo error, llega el momento en que el suelo no respondió. Este es el caso de una excavación para bodegas en la vía Bucaramanga-Girón. Una excavación donde iba a haber un sitio para ventas de automóviles, para ventas de camiones, precisamente junto a un hotel en el sector de Girón. Miren la excavación vertical, un suelo muy bueno, pero los suelos buenos también fallan. Todo suelo tiene su límite hasta donde se puede llevar. Excesos, los excesos, en este caso excesos de confianza. Se confiaba que el suelo aguantaba, que el suelo era muy excelente, que tenía muy buena resistencia. Se hizo una excavación convexa en planta. Miren que la excavación era convexa. Las excavaciones cóncavas se comportan mejor. Una excavación convexa y falló la parte central de la excavación convexa. Falló por tensión, falló atracción, se descolgó el material. Al aumentar la profundidad de las excavaciones, aumenta el riesgo. Esto es en otro sector de la ciudad, un sector que llaman el Cacique. Ahí hay un centro de convenciones, el Centro de Convenciones de Nuevo Mundo, que es uno de los centros de convenciones de nuestra ciudad. Al hacer la excavación para el Centro de Convenciones, sin soporte, en un suelo duro pero ligeramente húmedo, se generó el deslizamiento. Se alcanza a evidenciar en la diapositiva, en la fotografía, la humedad de los materiales que ayuda mucho a que se genere el colapso. Lo que pasó con la excavación de 1 metro de profundidad, donde una lluvia activó el movimiento. Acá teníamos una humedad relacionada con la presencia cercana de los niveles freáticos, la presencia de aguas subterráneas en la zona, una excavación de más de 5 metros de altura, en un suelo duro, húmedo, colapsó la excavación. Para profundidad de más de 4 metros, en estos suelos duros, no ha sido eficiente
el sistema de banquetas, el sistema de excavaciones con banquetas, a menos que haya una pantalla plana. Acá se hizo una excavación de una pantalla sin pantalla anclada. Había previsto una pantalla, pero ¿qué pasa? Vuelve y repite el exceso de confianza. ¿Ven ese edificio enfrente, a la izquierda, en la parte alta de la diapositiva? Ese edificio lo había construido el mismo constructor de esta excavación. En ese edificio se hizo lo mismo. Se hizo un sótano vertical de menor profundidad que este, pero relativamente profundo, y el constructor le fue bien. Cuando uno hace algo y le funciona, puede generarse el error interno de creer que siempre va a funcionar igual. Y miren que lo que le funcionó en el edificio, al otro lado de la calle, en el mismo suelo, no le funcionó en este sitio. Problemas de humedad, un poco mayor profundidad, un suelo duro, se colapsó el talud y murieron 8 personas. Es triste que se generen pérdidas de vidas humanas por errores de ingeniería. De acuerdo a informaciones de la prensa local, en excavaciones entre 1995 y 2005, se generaron 10 a 15 muertes por año en excavaciones. Que las excavaciones tienen un costo económico. Sí, X millones de pesos para resarcir a la familia, pero eso no debe ser así. Los errores de ingeniería debemos minimizarlos, debemos evitarlos totalmente. Y los errores de hacer excavaciones sin soporte alguno, porque el suelo es duro, porque yo ya hice algo en otro proyecto y me funcionó, es algo que no podemos hacer. 8 muertos en un solo evento. Un problema de exceso de confianza en la bondad del suelo. Pero también se presentan errores construyendo pantallas ancladas. Los tiebacks, en muchos casos, también llevan errores. Construir tiebacks no es muy sencillo. Diseñar los tiebacks adecuadamente requiere de un buen juicio y la construcción requiere de mucha responsabilidad, requiere de profesionales idóneos que tomen las decisiones correctas. Las pantallas ancladas son tal vez la obra geotécnica que ha generado el mayor número de fallas catastróficas en el mundo. Los famosos pantallazos. Un pantallazo es la falla de una pantalla. Dicen que ingeniero que se respete debe haber tenido en su vida por lo menos un pantallazo. Eso no debe ser así. Los pantallazos deben eliminarse. Deben diseñarse adecuadamente los soportes, deben diseñarse las pantallas ancladas utilizando criterios de buena ingeniería y deben construirse en forma adecuada, en forma eficiente, para que no haya más pantallazos. Los pantallazos son parte de la vida. Dios mío, Padre Santo.
Qué bueno, se pueden conectar. Buena parte de las fallas de pantallas ancladas están relacionadas con errores constructivos. En la construcción, por ejemplo, en esta pantalla, no había continuidad vertical de los elementos superficiales de soporte. Se dejaron unos huecos, unos elementos de discontinuidad horizontales para después, cuando se avanzara con la construcción de la edificación, que involucrara los entrepisos con el cuerpo de concreto de la pantalla. Las pantallas quedan suspendidas en el aire, quedan como elementos sin soporte vertical y colapsan. Toda pantalla debe tener un soporte vertical. La falta de soporte vertical en una pantalla de tiebacks puede generar que la pantalla se descuelgue y genere el colapso de la misma. Las pantallas ancladas son muy vulnerables a fallar por errores de diseño o por errores de construcción. Ingeniero que se respete ha tenido por lo menos en su vida un pantallazo. Olvidémonos. Ingeniero que se respete no debe haberse permitido tener pantallazos. Este caso se ha repetido en varias ocasiones. Una pantalla sin soporte vertical antes y después. Se colapsa con relativa facilidad. Puede ser error de diseño, puede ser error de construcción. Se repite. O sea, es curioso que un mismo error lo cometen varios profesionales en varias obras con el mismo resultado catastrófico. O sea, se sigue cometiendo el error, siguen fallando, vuelve y se comete el error. Aprendamos de los errores de los demás también. Porque si se están ocurriendo las fallas en las pantallas por falta de continuidad vertical, tenemos que eliminar esa práctica de nuestra ingeniería. Muchas prácticas de ingeniería requieren modificarse, requieren actualizarse, requieren ajustarse de acuerdo a cómo se estén comportando las obras. La ingeniería debe mejorarse. Otro caso. Este caso es curioso porque es cerca a donde yo vivo, cerca a mi apartamento. Una pantalla anclada, una pantalla de clavos, o sea, anclas pasivas, sin tensionamiento. Los clavos son muy vulnerables a fallar, incluso en suelo duro. La pantalla no tenía continuidad vertical, que habían dejado los espacios que muchos acostumbran dejar para construir posteriormente los entrepisos, una pantalla de clavos
anclas pasivas, sin continuidad vertical, la pantalla colapsó verticalmente. La pantalla se descolgó. Miren que se tenía algo de temor que fuera a descolgarse porque le colocaron unos soportes abajo, unos elementos metálicos que no tenían capacidad ninguna para resistir las cargas que se generaban. Una pantalla que no tiene continuidad vertical. Se iba a construir ya la cimentación, la pantalla estaba prácticamente en el aire. Las pantallas que se construyen en el aire se caen. Y colapsó. Incluso había el refuerzo para la construcción de la cimentación, estaba encima de la pantalla haciéndole fuerza adicional. En la izquierda antes, en la derecha después. La misma fotografía. La pantalla sin soporte vertical, la pantalla con discontinuidades y la pantalla colapsada. Pantalla de anclas pasivas, clavos. La ingeniería debe aprender de los errores. Este tipo de falla había ocurrido en otros sitios. Se sabía que se podía presentar. Si se sabía que se podía presentar, ¿por qué se asumió el riesgo? ¿Por qué se excedió la confianza y se dijo, no, eso funciona? Ahí hay unas anclas pasivas, esas anclas pasivas ayudan, vamos a salir adelante. Y se colapsó la pantalla. O este caso, un diseño de pantalla inadecuado, una construcción con falencias, esto en la ciudad de Barranca Bermeja, en Colombia, en el centro del país. Un suelo relativamente duro, un suelo de más de 50 megapascales de módulo de elasticidad, un suelo relativamente rígido, pero a poca profundidad estaba el nivel freático. El nivel freático es típico en Barranca Bermeja, por lo que estamos cerca del río Magdalena. Al haber nivel freático, ese suelo duro no es tan rígido. No había un soporte vertical para la pantalla colapsó. Se afectó la vía arriba de la construcción, arriba de la pantalla y la construcción vecina. Falla por errores de diseño conjuntamente con errores constructivos. No se construyó adecuadamente, no había un soporte vertical, había el nivel freático, había exceso de confianza y tuvimos la falla. Es común en ingeniería civil que fallen las pantallas de clavos. Las pantallas de clavos o las pantallas pasivas, las que no se tensionan los elementos, funcionan adecuadamente en cierto tipo de suelos. En suelos blandos, en suelos con perfil de meteorización 5 y 6, y a veces 4, no se deben construir pantallas pasivas, no se deben construir clavos porque no se van a comportar eficientemente. Eso lo conocemos, sin embargo, en todo el mundo se comete este error. Construir pantallas
de clavos, pantallas de nails, anclas pasivas en suelos que no permiten que se comporte eficientemente ese tipo de obra. El uso inadecuado de pantallas pasivas. Muy común. Hay decenas de fallas en la literatura. Se repite el mismo caso. Se conoce, pero los ingenieros seguimos cometiendo el mismo error. No solamente en Colombia. En todo el mundo se comete el error de construir pantallas pasivas en suelos no competentes. Suelos arenosos, suelos sin cohesión suficiente. Duruyor bak. Yani rica ettim ya gelir aşağı. Her yerden geliyor başa. Bizim makine kurtarma şansımız yok. Bırak 10 bile gelecek. Ha git abla git ya. Şunun makinesini azar kameraya çekin şurayı ya. Sen al işte makineye sen çık istersen ben alıyorum. Bırak şu makineyi yere atsana bırak. Biraz yere. İtibariyle başlayan belli yağışlar var. Bugün de bir inşaat çalışması yapılıyor. Tamam. Beni gör. Abi bana bakar mısın? Binanın altı tamamen neredeyse boşalmış durumda ve halen toplu. Temel, tamam mı? Zabıt arkadaşlar, şöyle bir ekran bize boşaltırsanız hani orada ne yapıyorsunuz? Abi hocadan yer ayırmış gibi sizin güven. Murat geliyor. Murat bir daha geliyor, bir daha geliyor. Girme, girme. Y no solamente esas fallas de gran magnitud, en obras menores, donde se construyen pantallas de anclas pasivas, pantallas de clavos en suelos no muy duros, se puede presentar colapso. En este caso, debió haberse construido una pantalla de anclajes activos tensionados. En suelos relativamente blandos no funcionan las anclas pasivas. Se requieren anclajes de tipo activo. Es una enseñanza que la conocemos, que la sabemos, pero continuamente cometemos ese mismo error. Un suelo demasiado arenoso para que pudiera funcionar una pantalla de clavos. Y la pantalla falló.
en suelos residuales de rocas metamórficas en el macizo ignometamórfico de Santander. Se requiere reevaluar nuestras prácticas de ingeniería en lo referente al diseño y construcción de excavaciones. Tenemos demasiados problemas, demasiadas fallas en excavaciones en general. Falta de soporte adecuado, falta de un diseño a conciencia. Se pueden cometer errores graves. Santiago Ramón y Cajal nos dice lo siguiente: lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza e ignorancia. Después de que hice la falla, empezamos a buscar la disculpa. No, es que resulta que no sabíamos, que sí, tal vez, es que creíamos. Debemos utilizar esas fallas, los errores que cometemos eventualmente en nuestra ingeniería como aviso providencial de que podemos cometer errores, de que no estamos exentos, de que no somos la verdad revelada. Veamos un caso de gran magnitud, un caso de una falla que afectó varios barrios de la ciudad de Barranquilla, en el noroccidente de la ciudad de Barranquilla, fallas relacionadas con una interpretación inadecuada de la geología. Los deslizamientos en las laderas noroccidentales de la ciudad de Barranquilla. El alcalde de la ciudad era un ingeniero civil. Y el constructor de una de estas obras era el señor alcalde. En temporada de lluvias, esos materiales, que son unas arcillas activas, unas arcillas que yo las llamaría arcillas rápidas, tienen su comportamiento similar a las arcillas rápidas de Noruega, a las arcillas rápidas de Suecia, a las arcillas nórdicas. En temporada de lluvias, al saturarse, estas arcillas tienden a fluir. Eso debimos haberlo investigado antes de construir una gran cantidad de barrios en este sector de la ciudad. Miren una avenida importante, la avenida 38. Después de una lluvia, en plena centro de la ciudad, en plena zona urbana, interrumpida la vía. Barrios enteros deslizándose. Un problema más que de ingeniería, de geología. O sea, una interpretación o falta de información del comportamiento de una determinada formación geológica en un sector de la ciudad. Barrios enteros deslizados. En el año 2010. Casas que tenían un año de construidas. La parte de la ciudad de Barranquilla se encuentra sobre una formación de terraza arrecifal, arenograbosa, dura y permeable, pero debajo de esta zona de arrecife, de estos materiales de origen marino, hay unas arcillas también de origen marino, con aportes glaciales, el manto superior duro es permeable, la lluvia se infiltra
y al saturarse las arcillas se presenta el colapso de las arcillas, que son arcillas de comportamiento rápido. Adicionalmente, la ciudad de Barranquilla tiene un problema de un sistema de recolección de aguas lluvias inadecuado. No hay realmente un alcantarillado de aguas lluvias en la ciudad de Barranquilla. Esto hace de que las aguas se acumulen en las calles. Cuando hay lluvias se generan lo que llaman arroyos, que cada calle se convierte en un río por falta de un sistema de alcantarillado. Eso facilita la infiltración de agua, y la infiltración de agua genera problemas de colapso de los materiales arcillosos de la formación perdices. Al menos que se dice que es formación perdices. O sea, por debajo de los mantos arrecifales permeables duros hay más de 100 metros de arcilla. Ingiominas, en sus mapas, el Servicio Geológico de Colombia describe la formación como formación perdices, arcillas típicas de la zona norte de Colombia. Sin embargo, estas arcillas de Barranquilla son arcillas con un componente químico, con una cantidad de sal presente en la arcilla que hace que se comporten en forma colapsible. Los suelos de consistencia aparentemente dura fluyen al saturarse de agua. Y eso está en el mapa de geología. Los puntos azules son sitios de deslizamiento. O sea, en el techo de las arcillas de Barranquilla se están presentando deslizamientos de gran magnitud. Y la ciudad sigue construyéndose sobre estas arcillas. No ha sido posible que la ciudad de Barranquilla deje de cometer el error de construir urbanizaciones completas, de construir edificios sobre una formación de arcillas rápidas que no permiten saturarse, que al saturarse se colapsan. El caso más estudiado de la ciudad de Barranquilla es el del barrio Campo Alegre, un barrio de clase media alta. La mayoría de Barranquilla es clase media alta. Colapsaron varias urbanizaciones. Vemos ahí urbanizaciones de casas relativamente bien construidas, casas de área significativamente cómoda, y colapsan totalmente los barrios. Inicialmente se presentan deformaciones horizontales, o sea, cuando la arcilla trata de colapsar, trata de fluir horizontalmente, de desplazarse horizontalmente, y con el tiempo se van evidenciando desplazamientos también verticales, deslizamientos de flujo de arcillas relativamente duras, arcillas con un SPT de penetración estándar de más de 30 golpes por pie, arcillas que teóricamente son muy competentes, son duras, secas, pero al saturarse se colapsan. Lo que llaman arcillas rápidas. Los pavimentos se separan por desplazamientos horizontales y una casa se mueve con relación a la otra. Las casas parecen que fueran barcos. Sobre ese material de arcilla saturada, esa arcilla se colapsa, se comporta como si fuera un líquido, fluye, y las casas se mueven como si fueran barcos dentro de la arcilla rápida. Si aparece un obstáculo interno, el desplazamiento trata de pararse, se generan deformaciones verticales. La respuesta
En época seca es muy lenta, pero al llegar la temporada de lluvias, en el meses de septiembre, octubre y noviembre, se generan estos desplazamientos de gran magnitud de arcillas saturadas rápidas. Lo curioso es por qué se cometen estos errores, por qué los constructores en la ciudad de Barranquilla siguen construyendo sobre esas arcillas, por qué el municipio de Barranquilla, el distrito de Barranquilla, permite la construcción sobre estos suelos. Miren lo que ocurre cuando se satura el suelo. Zona urbana de Barranquilla. La deformación horizontal es superior a la deformación vertical. Los movimientos son principalmente de flujo, movimientos paralelos al terreno, a la pendiente de la superficie del terreno. Una casa que ni siquiera pudo ser habitada. Durante la construcción, usted empieza a construir y a medida que va construyendo la casa se le va deformando. A veces se explica que las casas se están descuartizando. Se basculan y colapsan. Miren la carrera 38, los toboganes que se formaron al fluir los materiales de estas arcillas rápidas de la ciudad de Barranquilla. Las calles y avenidas se convierten en toboganes. Este es el conjunto Carson Mirador. Se construyó un muro con una pantalla anclada y al saturarse el suelo se llevó la pantalla anclada. Cientos de viviendas que colapsan. Barrio Campo Alegre, en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. La sede de la Selección Colombia. Septiembre 13 de 2010. Se había fallado anteriormente la carrera 38, la habían renivelado, habían construido unos muros con pantalla anclada, se saturó nuevamente y volvió a deslizarse. O sea, se hacen obras de estabilización y las obras de estabilización también colapsan al fluir los materiales. Septiembre 13 de 2010. Esto era una vía de baja pendiente. Terminó convertido en un tobogán al saturarse los suelos, al saturarse las arcillas. El conjunto Carson Mirador duró aproximadamente un año habitado, después de inaugurado. Las casas colapsaron. Al saturarse los suelos fluyeron. Error de ingeniería. Pero lo curioso en este caso es que se sigue cometiendo el mismo error porque seguimos construyendo en esos suelos sabiendo que esos suelos son, por constitución, químicamente inestables. Errores que se cometen en forma repetitiva, errores que no nos traen enseñanza. Miren cómo se levantan los pavimentos. Pavimento que se levanta 3-4 metros. Esta foto del periódico El Heraldo de la ciudad de Barranquilla. Resumiendo esta presentación, las fallas en ingeniería, los errores.
¿Qué es un error? Un acto de juicio equivocado o mal realizado. Que nosotros aprendemos de los errores. Los errores han hecho que la ingeniería avance cuando hemos investigado y cuando los hemos corregido. ¿Y qué pasa cuando seguimos cometiendo los mismos errores? Como dijo David Cummings y Frank Kenton, las fallas no son causadas por eventos naturales, los cuales preceden inmediatamente a la falla. Las fallas son causadas por errores humanos. Y los errores humanos nos deben dejar enseñanzas y debemos corregir estos errores.